Buenas tardes, bienvenidos a todos al primer día de la semana, el servicio de adoración a Dios, que es muy importante. El día de hoy hablaremos acerca de algunos patrones que se usan en las iglesias. Uno de los problemas más grandes que tenemos sobre algún tema de discusión es el de la apelación a patrones no bíblicos que usamos para determinar lo que creemos. Consideremos unos pocos de estos falsos patrones que son utilizados. Tomemos como un ejemplo las situaciones familiares. Siempre hay alguien que busca justificar a algún miembro de la familia, quien por sí mismo se ha metido en un lío. Esa situación se convierte luego en el patrón o el modelo de lo que creemos. Muchos hermanos cambian su modo de ver las cosas cuando un hijo o una hija, o inclusive ellos mismos, se han divorciado y vuelto a casar. Y algunos preguntan, ¿usted me quiere decir que si tuviera un hijo o una hija en esa situación, creería que no podrían divorciarse y volverse a casar? Nuestras situaciones familiares o de familia no cambian lo que la Biblia dice. Y cuando determinamos lo que creemos por la situación de algún miembro de la familia, lo que hacemos es respetar a esa persona más que a Dios. Abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 y versículo 26. El Señor nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Supongamos que algún miembro de la familia nunca obedece el Evangelio. ¿Usaríamos eso como el modelo para decir que el bautismo no es esencial para salvación? Porque ese miembro de la familia nunca ha obedecido. O veremos también que si un hijo o una hija se vuelve homosexual, ¿usaremos ese patrón? ¿Qué padre con una forma de pensar correcta trataría de justificar eso? ¿Deberíamos permitir que la situación familiar se convierta en el patrón de lo que hemos creído? Las situaciones familiares difieren. Y si permitimos que se conviertan en nuestro patrón o nuestro modelo, entonces lo que sería correcto para uno sería incorrecto para el otro. Debemos defender la ley de Dios y no a nuestras familias. Nuestra reacción hacia la verdad algunas veces es pragmática. Algunos deciden lo que creen, basados en si les gusta los resultados o las consecuencias de ello. Y por eso a menudo en los temas de discusión, los hermanos responden a lo que les es enseñado diciendo, eso no me parece justo, o eso no está claro, esto no tiene sentido para mí, o eso no puede ser correcto, porque mi modo de pensar es diferente. Hay algunas cosas que no parecen justas
y correctas. Si vamos al libro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, versículo 10 y 11. Donde Dios requirió que su pueblo se separara de las esposas que habían tomado en los pueblos de la tierra. Esdras dijo, versículo 10 y 11. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Algunas de estas personas que se juntaron a estas mujeres ya tenían hijos. El versículo 44 del mismo capítulo 10 de Esdras nos dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora, parece justo que Dios hiciera que ellos se separaran de sus familias. Otro ejemplo es cuando Dios se contuvo de ir con Israel contra Ai a causa del pecado de Acán. En el libro de Josué, Josué capítulo 7, versículo del 11 al 13, nos relata y nos dice, y oirás lo que hablan, y entonces sus manos se enforzarán, y descenderás al campamento, y él descendió con furia, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los malaquitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Lo siento. Josué capítulo 7, estaba leyendo en otro. 7 del 11 al 13. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado de anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos verán la espada, por cuanto han venido a ser anatemas, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Acán había cometido un pecado, y todo el pueblo iba a pagar por él. El versículo 19 y 20 del mismo capítulo 10 de Josué dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Acán reconoció su pecado, pero veamos lo que sucedió en el versículo 24 y 25, el castigo. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué no os has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas
los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Puedo oír ahora a algunos de los israelitas diciendo, eso no es justo, que nosotros paguemos por el pecado de Acán. Tampoco es justo que los hijos e hijas, inclusive los animales, hayan pagado por el pecado de Acán. Aquellos que llevaron las consecuencias de los pecados. Pero leemos también en el libro de Éxodos capítulo 34 y versículo 7, de aquellos que llevarían las consecuencias de los pecados de los ancestros, los pecados cometidos por sus padres. Éxodos capítulo 34 y versículo 7. Hablando de Dios, es que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera, cuarta generación. El pecado lleva consecuencias. ¿Pero qué cree usted que ellos pensaron en ese momento? Pensarían que esto era justo. En otra ocasión, suponga usted que hubiera sido usted Abraham, cuando Dios le mandó ofrecer a su único hijo en sacrificio. El libro de los Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrece a tu único hijo. ¿Le hubiera parecido justo que Dios le pidiera a su único hijo? Sería justo que Dios pidiera tal cosa. Pero mientras las cosas, o estas cosas pueden no parecer justas ni correctas, son justas y correctas porque Dios dijo que lo eran. Y puede ser que algunos de los requerimientos de Dios con respecto al divorcio y segundas nupcias no parezcan justas. Pero son justas porque Dios las dijo, Dios las dio. Si pudiéramos ver las cosas en la perspectiva de Dios, podríamos ver la justicia y la claridad de sus caminos. Sabemos que la verdad no es siempre fácil de tragar. Algunas veces es difícil aceptar esas verdades. Pero ¿quién nos dijo que el cristianismo sería fácil? El Señor lo único que nos prometió es que valdría la pena. ¿Habrá alguna cosa en el plan de Dios que no tiene sentido para nosotros? Hubo una historia acerca de Naam. Y el hombre de Dios o el profeta le dijo a Naam que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Esto no tuvo sentido para Naam. De manera que él rehusó hacerlo. Y él se preguntaba, ¿por qué otro río no sería tan bueno? Tenemos ríos mucho más limpios. Leamos en Segunda de Reyes,
Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 10 al 14. Dice que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, gran cosa no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. No tenía sentido para él. Pero si tenía sentido o no para Naamán, ese no era el punto, pues Dios lo había mandado hacerlo así, y si no obedecía, no hubiera sido limpio. Hubo otra ocasión en el tiempo en que Israel estuvo perturbado por las serpientes ardientes como castigo. Dios mandó a Moisés que pusiera una serpiente de bronce sobre una asta de manera que cualquiera que la mirara viviría. En el libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, dice que después que partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Le suena eso como una forma razonable y sensata de curar la mordedura de una serpiente? No. Pero Dios así lo mandó. En otra ocasión, Dios mandó a Israel que marchara alrededor de una ciudad, la ciudad de Jericó, que durante 6 días, 7 veces al día siguiente, y luego debían sonar las trompetas y gritar. Y la promesa era que el muro se iba a derrumbar. Obviamente, esa no era la forma de tomar una ciudad. Pero así fue mandado por Dios. En el libro de Josué, Josué capítulo 6, versículo del 1 al 7, esta fue la conquista de la tierra de Canaán. Dice: y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra,
yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando tocasen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Pero vemos que obviamente esta no era la forma de tomar una ciudad. No tenía sentido. Y probablemente no tenía sentido para muchos de ellos tampoco. Pero el único sentido real que tenía esto, y necesitaba tenerlo, era que Dios lo mandó. Eso era todo lo que importaba. Jesús puso barro en los ojos de un ciego y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Libro de Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Donde dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y mi pregunta es: ¿cómo es que la tierra podía sanar a ese hombre? El único sentido que tiene era que esto fue un mandamiento de Jesús. Por lo tanto, el ciego recobró la vista. Y es interesante que tantas personas se opongan a las regulaciones y leyes que no entienden. Aunque pudiera no entenderlas ni tener sentido, lo que Dios requiere es obediencia, y aún estamos atados a lo que Él dice. Ejemplo: un niño puede no entender siempre lo que sus padres le dicen que haga. Es absurdo para ellos a veces, pero no obstante está obligado a obedecer de cualquier manera. ¿Hay alguien que piense que solamente estamos obligados a las leyes y regulaciones que entendemos? Que solo estamos obligados a aquellas leyes que apreciamos completamente. Pero yo les digo, eso no cambia la ley de Dios. Si algún alcohólico golpea a su esposa y luego concluye que se pueden divorciar, concluye que Dios permite el divorcio por otra clase que no sea la fornicación, está muy equivocado, porque Dios no nos dice eso. Preguntaremos: ¿el hombre está en libertad de decidir por sí mismo lo que es justo o incorrecto? Jeremías, el profeta, dijo en Jeremías capítulo 10 y versículo 23. Vayamos ahí. Jeremías capítulo 10. Y versículo 23. El profeta dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y la razón es que los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros.
Dios es infinitamente más sabio que nosotros. El libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 16 y versículo 25, nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo que debemos hacer es que debemos aprender a confiar en Dios. Aquí mismo en los Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién es lo bastante sabio para darle un consejo a Dios? ¿Quién se atrevería a darle un consejo a Dios de lo que Él debería de hacer? El libro de los Romanos, yendo al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34, nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién sabe lo suficiente para decirle a Dios lo que es justo y correcto? No es nuestro el cuestionar y dudar, pero sí es nuestro el creer y obedecer. Debemos comprender primero quién es Dios y quién somos nosotros. Debemos ser cuidadosos en no permitir que nuestras emociones se conviertan en nuestro modelo de autoridad. Sabemos que es posible estar satisfecho con una creencia y práctica y aún estar perdido. El libro de Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos estar satisfechos con nuestra creencia, pero si no estamos haciendo lo que Dios nos dice, nos pasará esto, que Él nos dirá: apartaos de mí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10 al 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Parece ser que algunos hermanos buscan o quieren encontrar a algún predicador que les diga que su situación es del todo correcta.
Y que si el hermano fulano les dice que es verdad, eso es verdad, y alguien juzga la situación o la validez de esa posición por el número de hermanos que estén de acuerdo con ellos o en desacuerdo. Esto convierte a los hermanos en el patrón o el modelo que están siguiendo ellos antes de la Biblia. Los hermanos son humanos, todos nosotros somos humanos. Podemos estar equivocados y muchas veces lo estamos. Dios nos advirtió acerca de seguir la multitud para hacer lo malo. Dios nos advirtió acerca de falsos profetas y falsos predicadores que hablarían lo que Él no ha mandado. El libro de los Éxodos, capítulo 23. Éxodos, capítulo 23 y versículo 2, nos dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote los más para hacer agravios. En otras palabras, porque muchos estén de acuerdo, no quiere decir que es correcto. Porque Jesús dijo que pocos entrarían o encontrarían el camino angosto, mientras que muchos estarían en el espacio que lleva a destrucción, que lo llama como el camino ancho. Libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. El Señor mismo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quizás la razón por la que muchos apelan a los hermanos como un modelo es que aman las alabanzas de los hombres antes de amar a Dios. Libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nuestra meta debe ser la de serle agradable a Dios, obedeciendo sus mandamientos, y no a los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables, pero ser agradables a Dios, para merecer aquella corona de vida, y no a los hombres. Dejemos que la palabra de Dios sea el único modelo que llevemos, porque ese modelo es lo que agrada a Dios. Debe haber algún modelo objetivo. Reconocemos este principio en otras áreas de la vida. Y no tenemos problema para ver si no tenemos un patrón, porque ese patrón que debemos tener es Cristo. Porque en otro patrón, si llevamos otro patrón, habría confusión. Tiene que haber un patrón en común que todos podamos observar. Esto para determinar lo que es correcto o incorrecto.
La palabra de Dios nos lo dice. Y la Biblia es ese patrón. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Nos dice: Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el libro de Colosenses 3:17 el apóstol Pablo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si tenemos fe, aceptaremos lo que la Biblia enseña, porque el Señor lo dijo. No porque se ajuste a una idea preconcebida, no porque siempre es lo que hemos creído, no porque nos gusten las consecuencias o los resultados. Lo que la palabra de Dios dice acerca del divorcio y las segundas nupcias no puede ser fácil de aceptar algunas veces, y es amargo. Pero así es como la palabra del Señor a veces es. A veces es dulce para aquellos que obedecen, pero es amarga para aquellos que pecan. Pero debemos obedecerla, nos guste o no. Esto si es que queremos algún día estar con el Señor en el cielo. ¿Has obedecido al Señor? ¿No? ¿Qué esperas? La vida es incierta. ¿Has oído la palabra? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? El que te llama a que te bautices y formes parte de su iglesia. Y tengas todos los privilegios de ser un hijo de Dios. Estamos aquí para ayudarte. Las aguas del bautismo están listas. Te esperan. Decídete hoy y pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación. Vamos a cantar el número